Presentamos a nuestros invitados. Me pongo mi mascarilla. Muy buenas noches, Rosángela Barbarán, congresista de Fuerza Popular, y Richard Arce. Muy buenas noches a ambos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Rosángela Barbarán, congresista, ¿qué siente usted y si es que se ha conversado en Fuerza Popular, qué se tendría que hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán? Bueno, Cristian, acabo de llegar del evento realizado tanto en el Parque Kennedy como Tarata. Y me alegra de que este año haya habido gran cantidad de peruanos despiertos celebrando la captura del genocida Abimael Guzmán. Dice que nada es casualidad, todavía hay mucha gente que si bien no cree que el miserable sea el que esté muerto, el día de mañana justamente una delegación de congresistas vamos a estar asistiendo tanto a la morgue para poder verificar la necropsia que se ha brindado y constatar la información que se ha podido dar. ¿Es una, digamos, comisión de varios congresistas, solamente de Fuerza Popular? ¿Cómo es un poco este grupo? No, es una comisión de varios congresistas. ¿No? ¿Quiénes van, perdón? Por la documentación que habían mandado, en primera instancia, Betsy Chávez de Perú Libre fue la que envió el documento. Y, bueno, tanto la doctora Marta Moyano, entre otras colegas parlamentarias, y el día de mañana súper temprano vamos a estar reunidas para ver quiénes finalmente vamos a asistir. Multipartidario. Se verifica entonces, aunque creo que ha sido el Ministerio Público quien ya lo verificó, no sé si es que en la morgue imagino, pero igual finalmente vale esa verificación por parte de los congresistas. Pero, ¿qué hacer con el cuerpo? Porque justamente es el Ministerio Público quien tiene que decidir, el gobierno no ha pedido absolutamente nada. Está en la cancha del Ministerio Público. Exacto. ¿Qué debería hacer? Y esperemos que la decisión sea de incinerarlo, ¿no? Y se hablaba de arrojar los restos al mar para no contaminar el mar de Grau. Yo creo que debería ser fuera de las 200 millas, pero más allá de eso sí creo que sería una burla que el cuerpo se quiera entregar a esta señora que se está presentando con un documento sin valor legal, porque no es un documento notariado. Y no entiendo ahora cómo es que Elena Iparraguirre pudo hablar abiertamente por un teléfono, un celular, ya las investigaciones... Además grabado y hecho público finalmente. Exacto. Entonces, y además, detrás de la comunicación, si ustedes pueden leer las palabras, el mismo discurso, o sea, cero arrepentimiento. Señores, el terrorista no se arrepiente. Para todas aquellas voces que siempre exigen que tenemos que reconciliarnos con los terroristas, jamás. Los terroristas no se arrepienten, y eso tiene que quedar bien claro. De hecho, ese fue un problema que hoy mencioné en una de las entrevistas. Salomón Lerner, quien fue presidente de la Comisión de la Verdad, recibió muchas críticas, pero de una parte, ¿no?, de la derecha, pero él ha dicho claramente que no hubo nunca un reconocimiento, ¿no?, y finalmente un pedido de perdón de parte de Abimael Guzmán. Richard Arce, ha tenido tweets muy fuertes, ¿no?, contra el gobierno, ¿no?, la falta de coherencia. Yo siempre también, digamos, he defendido ¿no?, a personas que siendo de izquierda eran terruqueadas, ¿no?, sin razón. Algunas finalmente no tenían una claridad para condenar, pero otras sí ha sido su caso, pero igual finalmente desde otros lados, ¿no?, el terruqueo. Entonces, ahora tenemos un caso en el cual no es terruqueo hablar de Iber Maraví como un supuesto miembro de Sendero Luminoso en los 80. Entonces, ¿qué sensación le deja que no haya esa claridad para la condena? Usted lo ha dicho en un tuit, la verdad, presidente Pedro Castillo, su mensaje no es coherente, viendo a ministros como Maraví y Guido Puca, y eso sin contar a los amigotes que tiene usted en el Fentafe. Así que guarde su condena hasta que tome decisiones como presidente que deslinda con terrorismo. No más palabras, sino acciones. ¿Por qué no se toman acciones? ¿Cuál es la realidad de los vínculos de Pedro Castillo? Richard Arce, por favor. En principio, Cristian, quisiera expresar que el día 11 de septiembre tiene que ser un día de celebración nacional por la paz y por la justicia, sobre todo de las víctimas que hasta el día de hoy están esperando justicia. Se habla de más de 70.000 muertos a consecuencia de la insanía terrorista. Y también una gran oportunidad de reconciliación nacional, y en eso sí discrepo con la congresista amablemente, porque la reconciliación nacional significa que el Estado también se dé cuenta qué significó este grupo terrorista y por qué se dieron estas circunstancias para no volver a repetir la historia. Recordemos ese viejo adagio: pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. En consecuencia, es importante entender ese contexto. Y por supuesto que hay una responsabilidad en la izquierda, pero también haciendo el énfasis que muchos de los dirigentes de la izquierda democrática, llamémosle, en la época, fueron asesinados por estos grupos demenciales. Basta recordar
a María Elena Boyando, sí, pero justamente, a Pedro Wilca. Claro, pero entonces es muy importante hacer esa diferencia para que también nuestras autoridades, y ahí quería llegar con tu pregunta, porque el gobierno tiene que dar mensajes claros respecto a su posición política, a una etapa histórica que hemos vivido. La década de los 80 y los 90 ha significado dolor profundo en los sectores más sensibles y vulnerables de nuestra población. Cristian, yo vengo de Andahuaylas. Yo de niño veía cómo los comuneros traían a sus familiares asesinados de la manera más salvaje, los traían en sus ponchos. No los traían en un cajón porque lamentablemente la situación de precariedad y pobreza era exacerbada por la violencia y se ensañaron. Por eso existe casos como Lucanamarca. Existen casos como el Expreso Cabanino en Soras, donde asesinaron salvajemente. Y lamentablemente esa ideología trasnochada generó una espiral de violencia. Y también hubieron malos militares, lamentablemente, que cometieron asesinatos también execrables. Y podríamos hablar de Cayara, podríamos hablar de Acomarca, podríamos hablar de Cabitos, el cuartel en Ayacucho. Entonces, hay toda una historia de responsabilidad. O sea, no busquemos esa interpretación histórica dicotómica entre el bien y el mal, donde hay ángeles y demonios. Tenemos que entender en perspectiva histórica qué significó el terrorismo en nuestra sociedad para que podamos aprender ese pasado. Y que no se utilice de manera despectiva para descalificar al adversario político. Porque lo que hemos visto... Correcto, pero hay sectores... el adversario político se descalifica solo. A eso es el punto que quiero llegar y por eso la pregunta. Sí, por eso, evidentemente. Entonces, en ese aspecto, el presidente tiene la gran oportunidad de dar mensajes claros. Pero dime, cuando tienes un ministro que está siendo investigado por la prensa, ojo, el ministro Maraví no va a entrar a la cárcel por los delitos cometidos hace 40 años, porque ya están prescritos. Pero definitivamente hay una condena social cuando hay ciertas indicaciones donde de repente hasta haya participado directamente el Sendero Luminoso. Parece que sí, es clara. O si tienes gente del Movadef, pero mi pregunta es para del Movadef dentro del gobierno, sabiendo que el Movadef es el brazo político del Sendero Luminoso. Entonces la pregunta es... Eso no es ningún tipo de terruqueo. Pedro Castillo, ¿qué es? Esa parte, ok, finalmente está importante. Eso no es ningún tipo de terruqueo, pero entonces, Pedro Castillo, ¿por qué no puede deslindar? ¿Por qué no hace lo que usted dice? Debería deslindar abiertamente, porque justamente en su organización sindical, en el FENTAFE, que es esta organización que tiene de los maestros, hay varios que firmaron inclusive en los planillones de Movadef. Déjeme una cosita. Entonces es una gran oportunidad para deslindar. Si no lo hace, ¿usted siente que el Congreso debería censurar al señor Iber Maraví? Yo pienso que es el camino más correcto en esta circunstancia, porque el gobierno ya dio mensajes claros de más bien respaldar al extremo que dejó desacreditado al propio premier Bellido. Recuerda bien que los ministros son cargos, llamémosle fusibles, y cuando alguien le pide, en este caso, que renuncie, inmediatamente el ministro debe renunciar porque se cuida la imagen del presidente. Pero ahí no se sabe quién gobierna. Déjeme ir con la congresista Rosángela. Rosángela, se debe censurar justamente en este contexto en el cual ha servido para ver cómo reacciona cada uno frente a Sendero Luminoso. Se confirman los temores. ¿Va la censura al señor Iber Maraví o van a esperar nuevamente algún acto del gobierno que deslinde? Bueno, en realidad nosotros desde antes de que ellos se presentaran en el Congreso de la República se les pidió, se les exhortó que hicieran los cambios correspondientes, no por nosotros, sino por la ciudadanía. Los ciudadanos y la prensa fueron los primeros en alertar de estos vínculos. Y cada vez pasaban los días y salían más denuncias y salían incluso testimonios de personas que aseguraban que el señor Maraví tenía vínculo directo y que habría participado junto con Sendero. Sin embargo, ya hemos visto que al parecer ni siquiera le puede hacer caso ni al premier ni al mismo presidente. El señor Maraví lo que corresponde es que esté fuera del gabinete. Y si la censura es un medio, yo creo que de manera personal, porque todavía no te podría comentar la posición de la bancada, él debería estar fuera, ¿no? Y respecto de Guido Bellido, porque claro, Guido Bellido ha sido elegido por ciudadanos del Cusco. Guido Bellido va a seguir siendo congresista, pero ¿sienten que también es insostenible en el gabinete? Mira, en realidad yo lamento que el presidente Castillo siga escuchando aquellas voces que lo que están generando es incertidumbre. Y la incertidumbre está desgarrando no solo en el aspecto político, sino en el económico y todos. El señor premier lo primero que tiene que hacer es responder no solo por sus vinculaciones, por apología al terrorismo, sino también por las denuncias que tiene de misógino y evidentemente lo primero que va a hacer es entrar a ética, ¿no? Y ahí se corre el tema como congresista, yo creo que la suspensión se va a dar ahí.
Después de eso, lo que suceda, yo creo que tendríamos que ver, porque al parecer tampoco tiene los pantalones bien puestos para poder sacar a quien está causando daño hoy en el gabinete. ¿Te refieres a Iber Maraví? Exactamente. Pero os parece que no ha podido. ¿Qué debería pasar con Guido Bellido? Usted también lo ha incluido, digamos, en esa lista que de alguna manera, Richard, muestra que finalmente el presidente no tiene mayor coherencia respecto de lo que dice contra Sendero Luminoso. ¿Qué debería pasar con Guido Bellido desde su punto de vista? Lo que sucede, Cristian, es que la izquierda tiene una maravillosa oportunidad de ser gobierno y debería recurrir a sus mejores cuadros para poder gobernar el país. Y evidentemente, como te explicaba, un ministro es sustituible porque justamente garantiza la gobernabilidad, porque cuida la imagen del presidente, la investidura del presidente. Entonces, el día que recibe su fajín, a la par está firmando su carta de renuncia, porque sabe que en un momento de crisis política es el que sale para cuidar la gobernabilidad del país. Hemos vivido el último lustro teniendo 4 presidentes, no queremos repetir la misma historia. Pedro Castillo ha sido elegido para 5 años, la misma razón el Congreso de la República. No queremos mayor encrispamiento político, queremos que atiendan la pandemia. Pero estamos viendo no solamente una incompetencia funcional de parte de Guido Bellido, sino también serios cuestionamientos, incoherencia en los mensajes, al extremo que ha tenido serias denuncias en el propio Congreso de la República que lamentablemente no le permiten seguir desarrollándose como ministro. Y más aún si empezamos a entrar al detalle mucho más fino, y lo hemos discutido varias veces, inclusive en otros medios periodísticos donde tú conduces, el tema del conflicto social que existe en torno al corredor minero. Lo manifestamos abiertamente. El día de ayer nuevamente están tomando la carretera por la irresponsabilidad del populismo. Por ese aspecto es que es importante que mejor Guido Bellido regrese al Congreso y que tengan la oportunidad. En la izquierda hay muchas personas con competencias dentro de sus aliados políticos. Pero usted pueden nombrar a pero personas usted cree que estén dispuestos a aceptar cuando finalmente la decisión del presidente ha sido incluir a Iber Maraví. Es decir, ¿cree que tiene esa capacidad de convocar a los mejores cuadros de izquierda que usted menciona? ¿Es cuestión de quererlo hacer, cree usted? Esperemos, ¿no? Yo lo que he visto es que los aliados políticos han respaldado al presidente Castillo a pesar de los serios cuestionamientos y aceptan inclusive esta condición donde se tiene, por ejemplo, solo 2 ministras mujeres. Hemos retrocedido al siglo pasado en el tema de paridad, un tema determinante. ¿Cuáles son esos buenos cuadros? Deme algunos nombres, por favor, 3 o 4 buenos cuadros que podría convocar Pedro Castillo de izquierda desde su punto de vista. Por ejemplo, en el tema minero, José de Chávez tiene una experiencia bastante vasta en el tema de investigación de los conflictos, ¿no? El propio Dancurria fue miembro del BCR. Entonces, son gente que tiene especialidad. No es el hecho de mencionar nombres. Acá es la responsabilidad de que en las hojas de vida de los ministros no tengas un prontuario, pues, Cristian. Al final, ¿cómo puedes defender al presidente Castillo cuando crees firmemente en la democracia si es el propio presidente Castillo con sus ministros los que se están entregando en una bandeja a los golpistas que también existen en el Congreso de la República? Hay un sector que pretende tumbarse al gobierno. Entonces, ¿por qué generar esa crisis política? ¿Quiénes son, para que la congresista no se dé por aludida, quiénes son los que usted dice que desean tumbarse al gobierno? Abiertamente Renovación Popular. Hemos escuchado a los congresistas su posición. En democracia... ¿Por qué? Porque permanentemente expresan la necesidad de confrontar al gobierno, pero no con una crítica constructiva. Ellos pretenden tumbarse al gobierno en su posición. Entonces, lo que se ha visto con objetividad es que tenemos que defender la democracia. ¿Qué ha dicho Renovación? ¿Qué ha dicho Rafael López Aliaga desde el primer día que ha asumido el presidente Castillo en su posición, en sus expresiones? Sí, pero ¿qué han hecho más allá de palabras? Lo que han estado desarrollando a través del Congreso de la República. Pero han sacado algunas leyes para obstruir, para bloquear algo. No. Eso es lo que no entiendo. O sea, nuevamente estamos con que el Congreso es obstruccionista y vacador. Desde su punto de vista, ¿es el Congreso obstruccionista y vacador? Hagamos la diferencia, Cristian. Es un sector, y estoy hablando abiertamente de Renovación Popular. ¿Es vacador y obstruccionista una parte del Congreso desde tu punto de vista? Yo creo que de ninguna manera. Lo que nosotros estamos haciendo es la voluntad del pueblo y es lo que tanto ha indicado el señor Castillo. A ver, el señor Castillo está sometido. No me asuste, ¿cómo que la voluntad? Estás hablando como, digamos, representando a sus representados. Exacto. Una parte de los ciudadanos que han votado por ustedes. Pero cumpliendo también las exigencias, que es el equilibrio de poderes. Si nos traen, Cristian, un gabinete con 2 mujeres, con denunciados por violencia contra la mujer, con denunciados por sus vínculos con el terrorismo, con un premier denunciado por apología al terrorismo, ¿cómo esperas que el Congreso de la República, bueno, te lo digo como bancada, desde un principio, les exhortamos y después
no le dimos el voto de confianza, porque no podemos tener confianza a ese gabinete. ¿Y qué ha sucedido? Que Maraví sigue ahí, y cuando le han ido a preguntar por Abimael Guzmán, él dijo, bueno, estoy en otras cosas. No, señor. O sea, la muerte de Abimael Guzmán, usted la tendría que condenar. Usted tendría que decir, o celebrarlo, por así decirlo, y decir, oye, condeno el terrorismo abiertamente, y no engancharse en una actividad. O sea, es ministro de la República. Yo no entiendo cómo puede ser que todavía exista esa tibieza y no podamos entender que el terrorismo no ha muerto con Abimael. El pensamiento y la ideología terrorista todavía está vigente. ¿Y qué se hace contra eso? ¿Cómo se lucha contra esa idea? Justamente ahí estamos. Tenemos que tener desde el ministro de Educación un cambio para que a nuestros hijos se les pueda enseñar lo que realmente fue terrorismo. Y no sigamos hablando de conflicto armado cuando no lo hubo. No podemos permitir que al día de hoy existan personas que puedan decir o aplaudir a Edil Lagos. No puede existir un premier que cuando se le invite a hablar y rechazar el terrorismo, lo único que haga es un retweet frío. Ok. ¿Se está normalizando esta presencia, Richard Arce? ¿Es preocupante también, digamos, la normalización de la presencia de Maraví, ¿no? Las frases de Guido Bellido? ¿Y qué hacer justamente con esas ideas que, como tú has dicho, si es que Movadef, Sendero, está cerca a Palacio, quiere decir que las ideas están ahí todavía? ¿Qué hacer contra eso, Richard Arce? Son desafortunadas esas expresiones, eso es indudable, pero pongamos la cancha pareja. Si así como cuestionamos al Ejecutivo, cuestionemos al Congreso de la República. Sí, ¿cómo es posible que tengamos congresistas que están vinculados a procesos bastante serios en temas judiciales? La señora Juárez, por ejemplo, preside la Comisión de Constitución. Son elegidos por el Congreso, la ley lo permite. ¿Cuántos congresistas tienen en Fuerza Popular que le corresponde a la Comisión de Constitución que podría asumir esa responsabilidad? No una persona investigada en un tema tan sensible como es Lavallato, con este tema de la línea María, rutas de Lima. De la misma manera, tenemos este señor de Ponemos, Luna Gálvez, en la Comisión de Defensa del Consumidor, por favor. Un señor que estaba con prisión preventiva, con objetividad y con responsabilidad. En el Congreso también tienen la responsabilidad de dar mensajes coherentes. Correcto. Si criticamos a los ministros, critiquemos también en el Congreso. Yo creo que hay una distinción abismal, Cristian. A ver, los congresistas de la República no llegamos a puro gusto a dedo del presidente. O sea, usted como ex congresista lo debería saber. Lo que estamos aquí reclamando, y es justamente el señor Castillo mañana se puede levantar y puede decir, no quiero a Bellido ahí y no quiero a Maraví, y se hace. Entonces hay una enorme diferencia y una enorme distinción que creo que si realmente les importa que nuestro país no siga cayendo como lo vemos, el señor Castillo mañana puede hacer un cambio. Y es su oportunidad. Es la oportunidad para que dentro de Perú Libre se puedan limpiar con este mal terruqueo que ellos han llamado. Pero es que existen personas directamente vinculadas con el terrorismo. Y eso no es terruqueo, Cristian. Yo también siento y siempre he creído que no hay que generalizar, porque de ninguna manera todos los que pertenecen a Perú Libre son parte de este complot terrorista. Pero hay algunos, y hay algunos que son investigados y son a quienes hay que retirar. Pero ahí está la responsabilidad de la congresista. Ella es parte de una bancada. Hay un buen número de congresistas de Fuerza Popular que ya tienen el antecedente de lo que significó el periodo del 2016 al 2019, altamente cuestionados. Nuevamente están poniendo a personas cuestionadas. El señor Aguinaga tiene una investigación bastante seria por el tema de las esterilizaciones masivas. 8 veces archivados también. Y está siendo investigado como corresponde. Y yo tengo creo. casos testimoniados, Rosángela, te invito a mi tierra, en Apurímac, cuántas mujeres han sido esterilizadas contra su voluntad. Y yo también atentados contra los derechos humanos. Y no solamente está investigado Aguinaga, Costa Bauer, el propio Alberto Fujimori, con objetividad, con responsabilidad. Entonces en el Congreso también demos ese mensaje de transparencia. Si exigimos al Ejecutivo que tengan ministros con una hoja de vida relativamente transparente de responsabilidad contra el país, en el Congreso de la República también que hagan lo mismo. ¿Querías aportar algo? Sí, claro. Bueno, dos cosas. Primero, el día que le retires la palabra a Fujimori, la izquierda desaparece por completo. Han tenido la oportunidad de ellos, desde los cargos que han asumido, en hacer bien las cosas, como usted lo dice, ahora el señor Castillo, y vemos el nivel de improvisación. Siempre se dice, ¿no?, que tienen que pasar 1 o 2 años más o menos para ver cómo va el gobierno. Va 1 mes. Y está pésimo. Yo soy mujer y soy madre, y siempre he indicado, lo que a mí me molesta es que durante 20 años se venga utilizando a las mujeres
víctimas, como usted le llama, de las esterilizaciones forzadas, diciendo que han sido 30.000 cuando usted sabe que eso es mentira. En segundo lugar, por eso supuesto sí es una mentira de parte de usted, con todo respeto. Con todo respeto. Tengo casos testimoniados en mi región. Por eso le pregunto, y el día de mañana yo le hago llegar a su despacho cada uno de esos casos para que usted converse con las familias. Porque acá hay un tema muy importante. Por favor, déjame ir solamente a una pausa, pero solamente una cortita, Richard. O sea, ¿te parece que el Congreso está en un mismo plan en estos 45 días al que, por ejemplo, tuvo PPK en el inicio del 2016, del cual usted fue parte del Congreso? ¿Le parece que le están haciendo la misma obstrucción, el mismo bloqueo, las mismas, digamos, hay un Congreso mucho más heterogéneo, con 9 bancadas, 10 bancadas, que da una ventaja. No tiene 73 congresistas que direccionaban desde un celular los votos. Que cada vez que hay un problema respecto de crítica, dices, bueno, sí, el gobierno, pero también el Congreso. Bueno, Sendero Luminoso, asesinos, pero también el ejército. O sea, vamos a dejar las cosas claras. El propio Salomón Lerner ha dicho pero por eso le digo, entonces le pregunto, hablemos con la verdad, el Congreso tiene problemas, pero ser responsables. ¿Es el Congreso el responsable de la falta de gobernabilidad de este gobierno? Es el presidente Pedro Castillo. Y acá estamos dando la muestra que en la izquierda podemos hacer la crítica constructiva frente a un gobierno. Cosa que en el fujimorismo, al fujimorismo que siempre ha negado todo lo que ha significado en el pasado. Esta semana han tenido una sentencia de los MiG, esos aviones chatarra que compraron de Bielorrusia estafando al Estado peruano. Todo el tiempo lo negaba. Una breve pausa. Entonces, con Rosángela Espinosa, una breve pausa, no se mueva, regresamos. Bárbaro. Bien, me he puesto paño frío porque estaba agarrando temperatura el debate, pero Rosángela Barbarán, era tu turno. No, en realidad es muy común que siempre la izquierda utilice la palabra Fujimori para ganar un cierto espacio, ¿no? Y utilizar ciertos mitos, siempre con esta media verdad. Y ellos justamente se han encargado de que el terrorismo siga vigente, porque se han encargado de que a las personas que realmente lucharon para enterrar a estos monstruos, los han puesto al mismo nivel. Como hoy, cuando hablábamos de celebrar no solo la muerte, sino también 29 años de que los verdaderos héroes, el GEIN, los militares y todos aquellos campesinos que se sumaron a que los terroristas puedan salir de sus regiones, tenerlos presos, y bueno, ahora que tenemos al genocida muerto, pero lo que han hecho es meter el monstruo del fujimorismo encima, utilizar ciertos mitos para que los chicos crezcan confundidos, odiando más al fujimorismo que a los miserables terroristas. Entonces, esto no es novedad, pero vayan yendo al tema, Cristian, ¿qué vamos a hacer con el cuerpo? Nuevamente, y yo creo que ese señor debe ser incinerado y nuevamente el cuerpo no puede ser entregado absolutamente a nadie. No podemos crear un nuevo mausoleo terrorista en donde vayan a rendirle culto, ¿no? Una cortita, eso, Richard Arce, ¿qué hacer con el cuerpo desde tu punto de vista? El Ministerio Público tiene que decidir. En lo personal, en mi casa me enseñaron siempre a respetar desde muy niño a una persona que fallezca. Pero yo no puedo, que me disculpen en mi familia. El daño que ha ocasionado a Abimael Guzmán es inimaginable. Con poblaciones humildes, mujeres, niños, campesinos, gente muy pobre, olvidada. Y evidentemente frente a esa circunstancia tenemos que generar memoria colectiva. Entonces permitir, por ejemplo, que se le entierre en un lugar significaría generar un mito y que ya está empezando. Cuidado con los fake news, están diciendo que Abimael Guzmán está vivo, que se ha ido a Cuba. Cuidado con esa información, hay gente malintencionada. Correcto, la información del Ministerio Público es importante, mañana más la confirmación, ahí debería quedar cerrado el tema, porque si no, efectivamente también se va alimentando, ¿no?, un mito que nadie desea. Pero entonces evidentemente la incineración y finalmente, ¿no?, darle eso o qué hacer exactamente con el cuerpo. El Ministerio Público decidirá una vez incinerado, ¿no?, porque lo más probable es que se deshagan de esos restos que tengan. Eso sería lo correcto. Objetivamente, pero permíteme, es que hizo una afirmación, Rosángela, que habla que siempre la izquierda vive del fujimorismo, tiene que poner en agenda el fujimorismo. De ninguna manera, hay temas mucho más importantes en el país. Lo que sucede es que permanentemente empiezan a descalificar. Rosángela, ¿tú escuchaste de Saxamarca? Saxamarca fue un pueblo que se enfrentó a Sendero Luminoso. Y los militares fueron y acordaron con la comunidad enfrentar a Sendero Luminoso. Es el primer pueblo valiente que se enfrentó a Sendero Luminoso. ¿Qué pasó en el congreso último que yo estuve?
presentamos una moción para que el Congreso pueda reconocer a Cajamarca como una población valiente que enfrentó al terrorismo. Correcto. Los mismos congresistas fujimoristas votaron en contra. Entonces ahí está la falta de coherencia, ¿no? Sí te preocupa, digamos, el papel que está cumpliendo algún sector de la izquierda en esta, digamos, no falta de claridad respecto de condenar las cosas por su nombre en este gobierno particular. No solamente me preocupa, hago manifiesto mi posición, a pesar que justamente lo haces claramente. Dime por favor cuánto tiempo me queda. Quiero hacer un par de preguntas más. Sendero era bastante reactivo y violento con los compañeros de izquierda que los criticaba. Y lamentablemente estamos llegando a esos extremos. Tenemos que por eso generar memoria colectiva. Nos ha faltado ganar el debate político con esta hueste de Sendero Luminoso, que es Movadef. Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso. Lo ha dicho Guillermo Debimos haberlos arrinconado. Pero ellos no tuvieron oportunidad. Ellos lo sabían. Ellos no creían en la democracia. Entonces no tienen oportunidad en nuestro sistema político. Que ahora se hayan dado cuenta. Richard Arce no apoyó a Perú Libre. No, me refiero a la izquierda en su conjunto. Sí, claro, él como ex congresista de Nuevo Perú hoy está de aliado de Pedro Castillo. Pero tuve la suficiente capacidad de renunciar cuando conocí que iban a hacer un acuerdo con Vladimir Cerrón. Hay muchísimos temas más, pero desgraciadamente el tiempo me gana. Yo le quiero preguntar, Richard, si es que finalmente crees que se va a sostener esa aprobación que muestra Pedro Castillo en el sur del país, en el centro y en el oriente, si es que finalmente crees que eso va a cambiar por las razones que me comentabas en la pausa respecto del corredor. Todo depende de Pedro Castillo. Él tiene la gran oportunidad de generar un quiebre en su gobierno y aprovechar todos esos mensajes simbólicos, el quechua revalorado, las poblaciones tradicionalmente excluidas, pero no lo está haciendo, que están en el gobierno. No lo está haciendo. Es una gran emoción para todos, pero ¿qué está haciendo? Al revés. Nombrando a gente impresentable. Gracias, Richard. Una última, Rosangela. Finalmente, el tema del Banco Central de Reserva, Julio Velarde no estaría aceptando porque también parece que hay una demanda por los directores que el gobierno quiere poner. ¿Por qué el Congreso no se reúne con Julio Velarde y también le da la tranquilidad de que los directores que elija el BCR estarán dentro de la línea de trabajo de Julio Velarde? Es nuevamente el trabajo que puede hacer el Congreso más allá de criticar la incapacidad que ya conocemos de este gobierno. Es que en realidad yo entiendo de que el señor Julio Velarde ya ha estado o ya ha tenido reuniones con algunos miembros del Congreso de la República o con la presidenta y el premier, algo así sabía, y se supone que nuevamente quien tendría que ponerle paños fríos a esta situación es el señor Castillo. Pero el presidente Vladimir Cerrón no permite que el señor Castillo finalmente pueda decir y salir de una buena vez a decir que el presidente del Banco Central de Reserva va a seguir siendo el señor Julio Velarde, ¿no? Claro, pero nuevamente desnudar, ¿no?, las incapacidades. Sería bueno que el Congreso así lo hiciera saber a la ciudadanía, que efectivamente ha conversado, estaría dispuesto, pero que el problema radica en el gobierno. Pero bueno, muchísimas gracias. Cristian, tiene que entender el gobierno que la economía trasciende más allá de la ideología. Claro que porque está en juego la supervivencia en un momento de pandemia como la que estamos viviendo. Gracias, congresista Richard Arce. Vamos a la pausa y venimos con el final.